sabías que la segunda audiencia que más me ve en el mundo es México? ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Así que órale, manito, hoy vamos a hablar de México querido a través de una de las marcas más interesantes que han emergido de este hermoso país. Una marca que huele a revolución. Y no revolución cubana, no, revolución mexicana. Hoy en Caballería te traigo Jilguero de Casa 1910. Vamos allá. Bienvenidos una vez más a Caballería, el espacio dedicado a los amantes de los buenos humos. ¿Dice usted que le huele? Muy bien. Me huele a puro y de los buenos. Muy contento de estar nuevamente aquí contigo en este que sería como mi mini especial. Casi 500 seguidores. Me quedé a puntito de los 500. Vamos a ver si México lindo y querido me ayuda a superar ese número. Y lo vamos a hacer, por supuesto, con uno de los mejores cigarros de la Casa 1910. Este es el Jilguero de la línea Calvary. Es una marca de puros mexicanos liderado por el maestro mezclador Manolo Santiago. El nombre Jilguero hace referencia a uno de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana, Pancho Villa. Pero no a Pancho. Recuerda que estamos hablando de la línea de caballería. Mira, tenemos eso en común. El nombre viene por el caballo Jilguero que pertenecía, por supuesto, al centauro del norte, Pancho Villa. Me gustan los caballos, las mujeres bonitas, salir de paseo con mis amiguitas. Cuando a vos le digan que la vida lo va a dejar sin trabajo, muéstrales este video. Ave María, qué animación tan pailas, papacito. A Jilguero lo conocían como el caballo que no se rajaba ni con metralla, porque era un caballo muy leal a Pancho Villa y que demostraba un comportamiento gallardo hasta en los entornos más difíciles. México es una tierra muy especial para mí. Yo he tenido la oportunidad de estar 2 veces en ese país. La primera vez fue en el año 2008. En aquel entonces fue un viaje muy distinto. Estaba en mis 20 años, fui con mis amigos y realmente es una de las experiencias que más atesoro en mi vida. Y la más reciente fue en el año 2022, cuando en enero de ese año pasé alrededor de mes y medio en la nación azteca trabajando para la empresa en la cual laboraba en aquel entonces. Así que sí, México es una tierra muy especial para mí, la conozco bastante bien, por lo menos la CDMX lo conozco bastante. No creo que se me vaya a dar la oportunidad, pero me encantaría ser una ciudad en la cual yo pudiese vivir con mi familia, así sea 6 meses. 6 meses de disfrutar de una de las capitales más impresionantes que pueden entregar Latinoamérica. Cargada de historia, cargada de cultura, de muchísimas realidades, cosmopolita, urbana, con comida rica, buenos precios. Realmente es una ciudad encantadora. Entonces te estarás preguntando, ¿cómo fue que nosotros llegamos, por un lado, a la CDMX que conocemos ahora, y por otro lado a lo que conocemos como la Revolución Mexicana? Pues todo parte un poco con un presidente / dictador mexicano conocido como Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llegó al poder en México alrededor de los años 1870 más o menos y llegó a tener control del país durante 30 años. Te estarás preguntando cómo lo hizo. Básicamente con un proyecto muy personalista, pero también muy enfocado en lo que es la CDMX, la Ciudad de México. La postura de Porfirio Díaz fue de afrancesar un poco la capital mexicana. Por eso tenemos construcciones como el Palacio de Bellas Artes, que si bien no se terminó bajo el gobierno de Porfirio Díaz, fue él quien lo inició. Así que sí, durante el porfiriato es el porfiriato fue un periodo de gobierno autoritario bajo Porfirio Díaz, caracterizado por la centralización del poder, una profunda modernización económica mediante capital extranjero, pero también por el control represivo del disenso político y el agravamiento de las desigualdades sociales. México tuvo tasas interesantes de crecimiento, pero con un problema. Este crecimiento fue netamente centralista. La realidad es que México era terreno fértil para la desigualdad. Campesinos sin tierras, obreros explotados, elecciones arregladas. Eso era como una olla express. Es así como en 1910 esa olla express explotó. Explotó en el momento que Francisco Ignacio Madero explotó al mundo sufragio efectivo, no reelección. ¡Pum! Eso trajo revolución. Ojo, te estoy cortando mucho la historia para que no te me aburras. Pero en palabras cortas, por un lado, Emiliano Zapata desde el sur con su Tierra y Libertad y Pancho Villa desde el norte, se creó el caldo de cultivo perfecto para convertir el país en un campo de batalla, abandonando el orden y progreso del porfiriato por un entorno más beligerante que de cierta manera redefinió a México y lo trajo hasta lo que es hoy. La figura de Porfirio Díaz es una que se me hace muy similar a la de un autócrata que coincidió con él en tiempo y casi que en espacio, porque estamos hablando de América Latina. En Venezuela nosotros tuvimos a Antonio Guzmán Blanco y fue Guzmán Blanco quien de alguna manera fue responsable del proceso de modernización del país, también afrancesar la capital venezolana y que como buen caudillo generó un entorno de culto a su personalidad. Guzmán Blanco no llegó a estar tanto en el poder como Porfirio Díaz, pero debo decir que tienen eso en común. Suficiente historia, volvamos al cigarro. El Jilguero de Casa 1910 es un cigarro bastante imponente de 6x60, es decir, un toro gordo. Su wrapper es San Andrés mexicano maduro. En el binder tiene hoja de Nicaragua de la región de Estelí y en su tripa combina tanto Estelí como Jalapa, por lo que a diferencia del cuchillo parado, que es otro
cigarro muy famoso de la casa, este no es un puro mexicano, sino que es un cigarro. Una de las cosas más interesantes de la casa 1910 es que la forma de su ligada no solamente contempla las hojas que se escogen, sino la construcción. Por lo menos la ligada que encontramos en este cigarro solo viene en este formato. Para Manolo Santiago, su maestro mezclador, no es solamente importante la elección de las hojas, sino la manera en que se van a distribuir a lo largo del cigarro. Así que cada vitola es una ligada diferente. Para la casa, un cigarro de intensidad de media a alta, y donde deberíamos encontrar notas terrosas, especiadas y algo dulces. Como el caballo jilguero, el wrapper, es decir, la capa, es oscura, es madura. Así que hablamos de un cigarro que yo espero muy, pero muy cojonudo. Pero bueno, ya hemos hablado demasiada cháchara, a lo que vinimos. Al turrón. Este cigarro me lo compré en Estados Unidos, evidentemente en una de mis tiendas favoritas, Neptune Cigar Superstore. Sí lo puedo vincular de alguna manera con un caballo. Su olor es el olor del establo, así lo siento. Establo de caballo fino, ese es el tipo de aroma que me desprende. Ya en el pie, unas notas más achocolatadas, pero aquí en la capa estamos hablando como olor de establo. En esta oportunidad voy a usar mi clásico cigar cutter. Corte perfecto. Es más, déjame te muestro el cigarro. Bonito, ¿verdad? Vamos a hacer unas caladas en frío para ver cómo está el tiro. Qué rico, sabe a chocolate y tiene un muy buen tiro. Vamos a encender. Y bueno, ya con el cigarro perfectamente encendido, vamos a la primera calada. Muy suave, muy tenue en esa primera calada. Vamos a darle un poco más de calor. Definitivamente hay una presencia especial en él, un gusto inicial como a cacao en polvo y como a frutos secos, pero sobre todo esa parte especiada, te pica un poco en la lengua. Si bien a mí me gustan los formatos Toro, el 6x60 es un poco incómodo. Un cigarro sumamente aromático, desde el arranque de su combustión se hace presente y sí puedes hablar de un cigarro con muchísima personalidad. Me gusta la parte aromática en boca, ya empiezan a aparecer las notas dulces, no son dominantes, pero son presentes. Sin embargo, la parte especiada, que la sientes un poco al fondo de la garganta, es lo que todavía como que no me cuadra mucho. Evidentemente apenas acabamos de encender el cigarro, pero sí te digo que para un inexperto podría ser un poco intimidante, porque tú dices, si así arrancamos, ¿cómo va a estar después? Ya ese factor terroso empieza a emerger, entonces digamos que la marca es muy coherente en lo que asegura que el cigarro te va a ofrecer, pero sí te digo que el 6x60 empieza a ser incómodo. Para mí un 6x50 es un formato ideal, 6x54, 6x52, ahí estamos bien. Más allá de eso, no lo sé. En nariz acabo de sentir una especia. Es que apenas lo sentí y dije, esto es nuez moscada. Una parte de nuez moscada. Entonces sí que es como un cigarro que te habla de muchos sitios. Y no podía esperar menos. O sea, digamos, Casa 1910 está dando muchísimo de qué hablar. Me gusta su estética, me gusta su imagen. Esa imagen de México clásico pero chic. El hecho de que sus empaques sean naranja me parece espectacular. Me recuerdan a los empaques de las corbatas Hermès o de la misma marca Hermès en general. Entonces, claro, lo hace diferente y elegante al mismo tiempo. A eso súmale que tienes por otro lado no solamente el carisma y la personalidad, sino la sencillez de un Manolo Santiago. Si bien es bastante cremoso, es una cremosidad como más que tersa, densa. Y es normal que sea bastante cremoso porque tiene muchísima hoja este cigarro. Mientras más grande el ring gauge, más hoja va a tener o debería tener. Y realmente es un cigarro pesado, o sea, tú lo tienes en la mano y este cigarro pesa. Hagamos una cosa, detengámonos acá y nos vemos ahora en el segundo tercio. Pero antes de llegar al segundo tercio, es pero muy importante que te suscribas, que compartas, que comentes, que hagas llegar este mensaje a todos tus amigos. Recuerda seguirme también en Instagram, donde me consigues como @caballerías, cambias la E por un 3 y juntos hagamos que esta sea una comunidad cada vez más grande. Bueno, ya hemos terminado el primer tercio de este cigarro. Les voy a mostrar. Ha sostenido su ceniza a lo largo de él, no se ha caído. Ensucia un poco, suelta algunas virutitas, pero si te das cuenta, todo el primer tercio lo hemos hecho sin tener que quitar la ceniza, lo cual habla de una construcción maravillosa la de este cigarro. A lo largo de su evolución, esos picantes que te dije al principio, esa sensación como que me amarraba la lengua, se calmó, se relajó muchísimo. Entonces, claro, me hace el símil con un caballo que no estás acostumbrado, que estás encontrando por primera vez, un caballo de estos de trabajo, sé que puede ser un poco
brioso al principio, pero ya después entiende para qué está contigo y se relaja bastante. Y mira que yo de caballos entiendo algo porque yo en Venezuela tenía caballos y practiqué equitación cuando era niño. Entonces realmente pude conectar esa especie, ese animal, con lo que es este cigarro. Recordemos que Jilguero era un caballo que sobre todo llevaba cargas muy pesadas en terrenos muy difíciles. Y este cigarro de alguna manera te entrega eso. Esa evolución a través de la cual fue calmando, relajando todos esos picantes tan intensos que estuve al principio, empezó a entregarme algunas notas de cuero, pero como me gusta. Muy suave, muy bien trabajado, nada hostigante. Los amargos están muy controlados. El dulce no es un cigarro dulce, pero tiene un fondo dulce, lo hace delicioso y bastante disfrutable. Cacao, especias, realmente es un cigarro que me dice muchas cosas. De cigarros que he fumado yo, por lo menos frente a esta cámara, me recuerda un poco en esa primera parte al 828 oscuro. Sentí un poco de eso. Este un poco más dulce que ese, pero como que me habla un poco en el mismo idioma. Sin embargo, aquel es un Nicaraguan habano, este es un San Andrés, pero tienen en común hojas de Jalapa, hojas de Estelí. Sin embargo, el 828 tiene condega. Entonces, ahí es donde empiezan como a separarse. Pero hay puntos de encuentros que yo particularmente logro relacionar en esos cigarros. Si te das cuenta, la ceniza está un poco ondulada en la medida que va quemándose. La quemada no es pareja, hace un poquito, pero ligero, poquito de canoa. No lo he rectificado ni una sola vez, pero el hecho de que esté aguantando también la ceniza habla de una muy buena construcción del cigarro. Está siendo sumamente dominante y lo agradezco, el cacao y ese fondo especiado, muy poquito, pero un poquitito de madera y de cuero. Entonces tiene bastante evolución, no son golpes evolutivos constantes, sino que te va llevando poco a poco. Yo creo que el único impacto fuerte fue ese arranque, que sí fue como un poco muy bestia. Ya después es un cigarro muy gentil contigo y que te ayuda a entender también por qué Cigar Specialist lo puso entre sus mejores cigarros del año 2024. Sin embargo, esa densidad de humo tan bestia al principio se ha calmado un poco. Había leído que el cigarro tiene ciertos problemas de combustión. A mí no me ha presentado problemas de combustión, pero sí tiene algo que siempre, cada vez que lo tomo, es como que siento que ya estaba a punto de apagarse y lo avivé en el momento justo. No sé si ese es el efecto que buscaba Manolo, puede ser, porque es llamativo. No se me ha apagado ni una sola vez, pero siempre que lo tomo, está como en ese, déjalo 5 segundos más y se va a apagar. Claro, cada calada es suave, de repente ya después te empieza a botar un poco más de humo. Tiene bastante fortaleza, es decir, su carga de nicotina no es baja. Evidentemente es un gordo, entonces como gordo tiene muchísima hoja y evidentemente eso va a impactar en la cantidad de nicotina que está entrando a tu cuerpo y la sientes. O sea, hubo un momento, ya como que lo asimilé un poco más, también es que he estado tomando agua. Importante, si no quieres que la nicotina te pegue tan duro, acompaña con agua. Pero sí, es un cigarro muy presente dentro de su fortaleza. La marca recomienda acompañarlo con bourbon, un bourbon premium. No tengo ganas de tomar alcohol hoy, pero realmente sí te puedo decir que se entendería muy bien con un bourbon, porque ese bourbon se encargaría de empujar, de potenciar todos esos matices dulces que tiene, porque el dulzor de él es muy de fondo. Ya por motivos de seguridad, para no ensuciar la casa, ya le retiré la ceniza, se retiró fácilmente, así que muy probablemente estaba a punto de caerse en ese momento. Pero es un cigarro delicioso, fantástico. Este es mi primer Casa 1910. Debo decir que realmente la fama que tiene le hace de alguna manera honor con este cigarro. La anilla salió solita, no tuve ni que hacer esfuerzo. Entonces, chévere. Chévere, se nota la nicotina en videos, están un poco temblorosos. Pero bueno, lo que les decía. Chévere porque, digamos, no está comprometiendo en ningún momento la capa esa anilla. Esta calada me dio notas amaderadas, dulces. Entonces, hay muchísima expresividad en él. Un factor que podría condicionar un poco tu decisión de compra es el precio. Estamos hablando de un cigarro de $18. Entonces, evidentemente no es un cigarro particularmente económico, por lo que podría espantarte un poquito, sobre todo a nosotros en Latinoamérica. Sin embargo, es un cigarro que perfectamente combate y digamos, compite en lo que son las experiencias premium del cigarro. Buena construcción, buenos sabores, buenos aromas. Otro handicap que tiene es que yo lo encontré fue en Estados Unidos. En Colombia no he visto la primera persona que lo haya traído. Insisto, el precio puede ser quizás un factor que frene a algunos pequeños distribuidores colombianos, pero yo presumo que es un poco un cigarro asequible, pero para el high-end, o sea, para personas adineradas. Y para personas como nosotros, que nos podamos dar un gusto con un cigarro así. Aún así está por debajo de los Plasencia, ni hablar de los Davidoff, ni de los Padrón. Es decir, es un cigarro que te ofrece una experiencia similar a las de esas marcas, pero a un precio bastante competitivo. Es triste que un país tan bonito,
con tanto para mostrar, esté de alguna manera tan castigado por la violencia, por los grupos criminales, por el narcotráfico, hasta por la gentrificación, porque entonces muchos de sus barrios se han vuelto sumamente costosos porque muchísimos extranjeros de alto poder adquisitivo, gente de Estados Unidos, de Europa, se han ido para allá y evidentemente han encarecido la vivienda y digamos lo que es el día a día de un mexicano. Sí, soy una de las personas que cree que todos los seres humanos tenemos que darnos la oportunidad de ir a México. E ir a México no solo a las playas, sino ir a conocer su cultura. Todo en lo que es la península de Yucatán van a tener el contacto con los mayas y más hacia el norte con toda la cultura mexica. Conocer Teotihuacán, ir a ver a la Virgencita de Guadalupe, pasear por el Zócalo y todas las zonas del centro. Realmente es una ciudad sumamente pintoresca. Y esa influencia francesa que trajo Porfirio Díaz y el porfiriato es bastante presente. Encuentras inclusive en la Avenida de la Reforma que de alguna manera tú puedes encontrar cierta similitud con los Campos Elíseos de París. Pero como te digo, un país maravilloso como lo es este cigarro. Así que, dado lo bueno que está, me voy a quedar disfrutándolo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Excelente cigarro, con muchísimos matices. Sí es un perfil que encuentras en otras marcas, pero dada su excelente construcción, su manejo de la imagen. Fíjense, si se dan cuenta, en la anilla, esta historia lo sé porque la contó el mismo Manolo Santiago en Cigar Specialist. La garra del águila representa una mano y la serpiente es como un cigarro y el humo que sale de él. Entonces, que son al final los símbolos de la bandera mexicana. Es una marca muy orgullosa de su tradición y de su historia. Por ello la importancia de destacar todo lo concerniente a lo que es la Revolución Mexicana. Elegante, bien hecha, una marca que yo sé que está compitiendo y seguirá compitiendo. Ojo, el precio, como te digo, no es el cigarro más económico, vale cada dólar que pagué por él, pero como tiene un matiz que yo he encontrado en otros cigarros, entonces evidentemente yo digo, bueno, me podría comprar este, me cuesta $10, o me compro este y me cuesta 14, pero como regalo, para tus fechas especiales, para mimarte y consentirte con algo de calidad, que es lo que todos debemos darnos al menos una vez en nuestra vida. Casa 1910 es definitivamente un aprobado por mí y un aprobado por Chayanne. Aprobado por Chayanne. Así que bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerda darle me gusta a este video. Si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita para que te notifique cada vez que suba uno de mis videos. Recuerda seguirme también en Instagram, donde me consigues como @caballería. Y en la caja de comentarios, dime qué otros cigarros quisieras ver en tu canal. Recuerda, mi nombre es Carlos y ha sido un placer acompañarte la noche de hoy. Y nos estamos viendo muy, pero que muy pronto. ¡Chao!